Madame Web ha llegado, y con todas las reacciones negativas que han surgido con su estreno, es tiempo de que descubramos por qué es una auténtica mierda. Acompáñame a analizar una de las peores películas de superhéroes de la historia. A ver, ¿por dónde comenzar? Madame Web fue una cinta que desde un inicio supuso un gran conflicto para los fans. De por sí el hecho de aceptar que le estaban haciendo películas a personajes que realmente no las ameritaban era bastante duro. Pero con todo y eso, Sony se aventuró a mostrar los orígenes de esta heroína del universo arácnido. Sin embargo, la propia directora y protagonista han confesado que durante la producción de la cinta, el guión cambió bastante. De hecho, Dakota Johnson confesó que ella firmó para otra película completamente diferente a la que finalmente filmó. Con todo eso, la entrega siguió su curso y comenzó a plantearse la idea de incluir varias referencias al pilar de este universo, Spider-Man. Y después de un par de años de filmación y edición, el resultado finalmente llegó. ¿Y qué podemos decir de él? Pues que es una auténtica basura. Esta película perfectamente se pelea y da putazos con Morbius por ver cuál de las dos es más pendeja, ridícula y cuál representa más vergüenza para el género de superhéroes. Madame Web tiene un guión plano, planísimo, que es más insípido que comerte el arroz sin sal. Este nos introduce en el viaje de Cassandra Webb por entender quién es realmente, ya que toda su vida ante la ausencia de su madre, quien murió en el parto, debió forjarse una nueva vida pasando de hogar en hogar hasta finalmente establecerse. Ahora es una paramédica compañera de Ben Parker que en un rescate termina conectándose con sus poderes de ver el futuro, y desde entonces comienza a tener visiones que le permiten cambiarlo. A la ecuación llega Ezekiel Sims, quien en el pasado trabajó con la madre de Cassandra en el Amazonas peruano por encontrar una extraña araña capaz de brindarle poderes, lo que al final logró asesinando a la madre de Cassie. Pero este también tiene visiones de su futuro y cómo es que 3 mujeres araña terminan asesinándolo, por lo que se propone acabar con ellas antes de que esto pase. Así que de una manera que nadie sabe cómo verga, las 3 terminan reunidas en la misma estación de tren donde Ezekiel las rastrea y Cassandra ve cómo él las asesina, de manera que las saca de allí para que esto no ocurra. De ahí en adelante, ellas comienzan a interactuar y forman una relación para protegerse entre ellas, aunque al principio no quieren. Salvándose una vez más de la muerte, Cassie va a investigar sobre el pasado de su madre, porque si no lo mencioné, en esta película, Madame Web es peruana. Así que debido a eso se encuentra con el Doctor Strange arácnido que la salvó cuando era una bebé, diciéndole que sabría que regresaría porque había una especie de conexión entre sus poderes y ellos que jamás explican, pero que lo justifican con la araña esa toda rara, y entonces ella descubre que al estar en el vientre de su mamá le habían diagnosticado miastenia gravis, lo que obligó a su mamá a ir hasta Perú a obtener esta araña e intentar con sus propiedades curativas salvar a su bebé. Con esto Cassie la perdona y regresa a Nueva York, donde para sorpresa de todos, Ezekiel logra rastrear a las heroínas quienes iban al hospital porque Peter Parker estaba a punto de nacer. En este mierdero Cassie aparece, la salva y se las lleva para enfrentar a Sims, que al final lo logra, y ella con sus poderes que son más que ver el futuro acaba con él, pero en el proceso queda ciega, y nunca nos explican cómo, también sin poder caminar. En el final ella se reúne con las 3 chicas diciendo que su futuro es poderoso, y aparece con su traje junto a las heroínas. Fin. A ver, sé que a simple vista no se ve tan malo, pero es que cuando ves que en la película pasan cosas por pasar sin una justificación razonable, entiendes por qué dicen lo que dicen. Para empezar, la historia complica demasiado las cosas para luego dar un argumento simple que explique todo, de la forma más estúpida posible. En el inicio nos meten este tema de la mamá de Cassandra y todo eso, pero no entiendes el por qué, sino que tienes que esperar 1 hora para entender todo. Los diálogos en las escenas son básicos, pero básicos que parece que los haya escrito un guionista usando ChatGPT. Muchas veces son conversaciones sin sentido que las escuchas y dices, ¿de verdad quién escribió esto? La secuencialidad de toda la película no conduce a un punto determinado por una justificación lógica de eventos que la lleven a un clímax, sino que corresponde a una serie de acontecimientos que no sabes cómo mierda pasan, sino que simplemente pasan y que te llevan a tal punto en que lo que ves es totalmente desconectado a lo anterior. Caso de ello, por ejemplo, Cassandra prometiendo proteger a las chicas, acto seguido las deja con Ben en su casa mientras ella va a Perú. Y como necesitamos el guión, pues Ezekiel no las va a encontrar en una semana, sino hasta que regrese casi en el mismo momento exacto. ¡Puta madre!
Y es que el punto que quiero llegar es que el guión nunca tiene un rumbo fijo, nunca tiene un propósito narrativo correcto, adecuado y argumentado para contar la historia. Y su pretexto principal es simplemente estúpido e incoherente. Jamás encuentra un ritmo con el cual conectes con la historia. Y tiene un montón de momentos pendejos esparcidos por la película que solo se cagan todo de lo malos que son. Por ejemplo, la escena en la que Cassie habla con Mary Parker y empiezan a lanzar referencias de Peter como es que se la pasa brincando en mi panza, es que Ben se muere por ser tío. O por ejemplo cuando Cassie le dice a Ben, ¿que nunca te han disparado en Queens? ¿De verdad? Es de lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Y eso sumado a que las protagonistas supuestamente deben defenderse del villano, pero en ningún momento llegas a conectar con ellas, porque no tienen un desarrollo decente como personajes de apoyo. Te dice que esa película sencillamente no tiene nada en ningún nivel de trama, ni en personajes, ni en historia, ni en guión, ni en diálogos, en nada. Madame Web es una antipática mujer que prefiere estar sola porque cree que su mamá no la quería y descubre sus poderes sin quererlo y debe enfrentarse a algo para dominarlos. Uy puta, ¿en dónde he visto eso tan innovador? Y aparte después descubre su pasado entendiendo que al aceptar la responsabilidad conllevará un gran poder. Sí, también se cagaron la frase del tío Ben. Y ella al final incoherentemente dice estoy mejor que nunca. Porque claro, no puede ver, no puede caminar, pero aceptó su destino y sabe lo que debe ser. Este, sin duda, es uno de los peores viajes de un protagonista que he visto no solo en el género de superhéroes, sino en mis 18 años de ver películas. Es totalmente incoherente y con pretextos sin argumento. Por su parte, el villano creo que es el que peor está parado en todo esto, porque si bien entiendes lo que está haciendo y sus razones, está muy mal manejado en toda la historia. Es de esos villanos que son malos porque el guión dice que son malos y ya, pero que sobreactúan sus diálogos y su conducta, que está mal escrito, que nunca te explican quién es, qué poderes tiene ni nada. Es simplemente el villano de la película, sin profundidad, sin respaldo, no hay nada. Y justamente por eso es que la cinta falla en todo sentido, porque la contraparte principal para la historia de Cassandra y las chicas es que él las enfrente, pero el simple hecho de que esté tan mal planteado en toda la historia lo arruina todo. Y aquí vamos con la gran mentira de esta película, que son las Spider-Womans. Y es que lo que nos muestran en los trailers de ellas es todo lo que hay en la cinta. Ellas nunca se colocan los trajes en realidad más que en visiones, y no aparecen más de un minuto con ellos. La única razón por la que realmente esta cinta parecía impresionar era por eso, y al final no salieron con nada. Fue un completo desperdicio tener actrices tan talentosas en estos papeles y no darles el rol que merecían, simplemente porque la directora no quería incluir más historias de origen. Las rebajó a tal punto donde las convirtió en 3 niñas inútiles que deben ser protegidas por Madame Web y ya. No tienen otra función en la trama y solo al final es que ellas tienen un momento donde sientes que su viaje tuvo un propósito, pero que aun cuando tratan de explorar en cierta parte las historias de cada una con referencias, jamás llegas a conectar con ellas. La película se desploma a tal punto en que comienzas a rezar para que acabe, y tiene personajes secundarios como el tío Ben que lo desperdiciaron completamente. Personalmente sentí que en una que otra cosa lo hicieron bien con él, pero se nota que a duras penas se acordaban de que él estaba en la cinta, y posiblemente es de lo mejorcito que hay en ella. En secuencias de acción puede que una que otra esté bien, y son entretenidas. El CGI es comparable con el de Marvel Studios porque se notan todas las escenas que están hechas por computadora. La música está casi que copiada del juego de Spider-Man de PS4. Reutilizaron una escena de Spider-Man 2 y no te quedas con una actuación memorable con la que digas que aunque sea la película hizo algo medio bien. Madame Web literalmente se convirtió en la burla del género de superhéroes por lo mala que es, por tener una protagonista que emprende un viaje sin propósito ni función narrativa, por desperdiciar su cast de una manera aberrante con personajes sin desarrollo, por tener un villano sin el porqué de sus actos, por tener los momentos y diálogos más pendejos que se han visto y oído durante mucho tiempo, y sin duda alguna por realmente parecer una parodia en lugar de una película de Hollywood, que parece más un fanmade con esos trajes que en realidad una película con presupuesto. Sinceramente, para sorpresa de nadie, Madame Web es mala. Eso era algo que todos estábamos esperando. Venom no gustó a todos, Morbius valió un carajo y era más que anticipado que Madame Web correría el mismo destino. Pero creo que nadie en Sony vio en el futuro que esta cinta estaba tan mal hecha que iba a fracasar de esta manera. Morbius en cierta parte fue aceptada, Madame Web no.
y la razón tal vez ni siquiera sea por las protagonistas o actrices, sino por las personas que están detrás de todo. No sé de verdad cómo es posible que los productores hubieran dado luz verde para que esta cinta llegara a la pantalla grande, porque es una vergüenza lo que hicieron, y el problema es que no saben lo que están haciendo, no tienen una razón para hacerlo, no han conectado nada, ni a Venom ni a Morbius, no supieron cómo hacer lógicamente para que eso se viera natural, y ahora Madame Web sí es cierto que se siente desconectada de todo, pero porque no es mala, es perversa esta película. Madame Web no es mediocre, es mala hasta la médula, desde la mayúscula hasta el punto final del guión. Es una entrega sin propósito, sin función narrativa, sin personajes carismáticos con los que conectes y que no te deja nada. Y es triste que se haya escalado a este punto donde ya se nota que Sony no puede seguir teniendo los derechos de los personajes porque siguen y siguen y siguen y no sé cómo si no se puede estar tan ciego para ver que nada de esto está gustando ni está pegando. Los fans no queremos ver esto. Comercialmente es una pérdida para el estudio y es una pérdida para nosotros que vamos a ver proyectos de los personajes que nos gustan. Sin duda Madame Web es una de las peores cintas de superhéroes jamás hechas y que si no la han visto, de verdad no pierdan 2 horas de su vida, porque cuando terminé de verla, no solo quería arrancarme los ojos, sino que me quedé reflexionando de hasta dónde puede llegar la ineptitud de desperdiciar tantos millones en cintas fracasadas que no gustan, en lugar de realmente sentarse a pensar en lo que es correcto y que puede tener éxito. Y sinceramente con la llegada de Kraven y Venom 3, no sabemos cuánto más pueda sobrevivir Sony con sus pendejadas. Y bien, ahí lo tienen. Espero haberles dado una opinión certera de Madame Web. Por favor, si les ha gustado no se les olvide dejar un like y suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de próximos videos. También que dejen lo que piensan de esta película en los comentarios. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales para mantenerse informados sobre sus series y películas favoritas de Marvel. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.